Bienvenidos a Voces del Virreinato, un podcast donde el pasado y el presente de México se encuentran. Hoy nos vamos a sumergir en el corazón del virreinato de nuestro país, sus templos majestuosos, su economía minera y agrícola, sus creencias, sus conflictos y todo eso que aún vive en las calles, en las fiestas y hasta en las ideas. Prepárense para un viaje sonoro por el tiempo. Hoy hablaremos sobre cómo la Iglesia moldeó no solo la fe, sino la política, economía y el arte, y cómo el poder y la riqueza circularon por templos, minas, palacios, dejando huellas profundas en nuestro México. Durante la época virreinal, la Iglesia Católica no solo era una guía espiritual, era una superestructura. Las catedrales no solo eran lugares de culto, sino símbolos del poder colonial. La infraestructura religiosa incluía majestuosos templos, como la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, construida sobre el antiguo templo maya mexica. Su arquitectura combina estilos renacentistas, barrocos y neoclasicistas, y fue edificada con piedras sagradas indígenas, una verdadera conquista simbólica. En lugares como Puebla, Oaxaca y Zacatecas se levantaron iglesias con retablos de oro, cúpulas cubiertas de talavera y capillas con pinturas murales. Cada piedra, cada altar era también una forma de evangelización, pero también de control social. Los eventos femeninos como el de San Jerónimo, donde vivió Sor Juana Inés de la Cruz, ofrecían educación y refugio para mujeres criollas o mestizas. Aunque tenían reglas estrictas, fueron uno de los pocos espacios de pensamiento y escritura femenina. Y no olvidemos el arte sacro. Una de las obras más poderosas es la Virgen del Apocalipsis, que aún se conserva en la Catedral de Puebla. Representa a María como protectora del pueblo cristiano y refleja el temor y la esperanza del siglo XVII. Pero sin duda la más emblemática, la Virgen de Guadalupe. Su aparición en Tepeyac en 1531 marcó una fusión entre lo indígena y lo católico. Su manto, sus estrellas, su rostro moreno conmovieron tanto a los pueblos como a los criollos. Se convirtió en un símbolo religioso más poderoso de México. La Virgen de Guadalupe fue clave para unir al pueblo. Su imagen apareció justo cuando la evangelización enfrentaba resistencias. La iglesia la utilizó como símbolo de reconciliación, pero también de dominio. Fueron palabras de un creyente. Y sí, los templos virreinales siguen siendo parte de nuestras ciudades y pueblos. Son testimonios de una época de fe, pero también de desigualdad. Nueva España fue una mina de oro y sobre todo de plata desde el siglo XVI. Los yacimientos de Zacatecas, Taxco, Guanajuato y San Luis Potosí fueron explorados al máximo. Se estima que más del 60% de la plata que circuló en Europa y Asia durante varios siglos salió de México. Literalmente, financió guerras, palacios, mercados en todo el mundo. Pero no fue un comercio justo. Los metales preciosos fueron robados sistemáticamente por la corona española. Se extraían con mano de obra indígena y africana en condiciones brutales y se enviaban por el puerto de Veracruz hasta Sevilla o Cádiz, de ahí al resto del imperio. El trabajo forzado en las minas fue legalizado mediante sistemas como la encomienda y el repartimiento. Más tarde llegaron esclavos africanos, especialmente en regiones como Veracruz, Guerrero, la Cuenca del Balsa. La religión no fue ajena a esta situación, aunque algunos frailes defendieron los derechos de los pueblos originarios, muchos clérigos
justificaban la esclavitud como medio para salvar almas. La mina de Valenciana, en Guanajuato, era conocida por su riqueza, pero también por la muerte. Trabajadores bajaban docenas de metros con una sola antorcha, muchos no salían vivos. ¿Todo para qué? Para sostener un imperio. A la par crecían las haciendas, monasterios y órdenes religiosas eran dueños de vastas extensiones de tierra, con siervos indígenas trabajando en el campo. Ese sistema de prioridad desigual es el origen de muchos problemas agrarios actuales. Comunidades sin tierra, zonas ricas en recursos naturales, pero no benefician a sus habitantes. Todo viene de ahí. Y aunque la esclavitud se abolió en el siglo XIX, sus secuelas como el racismo estructural todavía se sienten en la sociedad mexicana. A pesar de la desigualdad, también surgieron expresiones culturales que siguen vivas hasta hoy. Muchas fiestas patronales, procesiones, danzas, rituales tienen su origen en el virreinato. En lugares como Oaxaca, Guerrero o Michoacán, las celebraciones mezclan elementos prehispánicos con el calendario católico. Altares, cohetes, tamales, velas. Cada objeto tiene historia. La danza de los voladores, las procesiones de la Semana Santa en Taxco, las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, todos esos rituales nos conectan como pasado colonial. A nosotros cada año hacemos una caminata a la Virgen. Mis abuelos lo hacían, mis padres también. Aunque uno ya no lo crea todo, la tradición se respeta. Fueron palabras de un creyente. Y ese respeto es parte de nuestra identidad. Es sincretismos, es historia viva. Hoy los templos virreinales siguen de pie, algunos como museos, otros como centros vivos de devoción y comunidad. Las desigualdades económicas heredadas de ese tiempo aún siguen visibles. La concentración de tierras, el poder de algunas élites, el papel de la Iglesia en temas sociales y políticos. Pero también heredamos una riqueza, cultura inmensa, arquitectura, arte, gastronomía, oficios y espiritualidad. Recordar no solo es repetir, es reflexionar, cuestionar y aprender. Gracias por acompañarnos en Voces del Virreinato. Recuerda que el pasado no solo está en los libros, está en las piedras, en los cantos, en las calles. Conocer nuestra historia es el primer paso para transformarla. ¿Y tú? ¿Qué voz del virreinato sigue viva en tu comunidad? ¡Hasta la próxima!